Estamos en un libro sumamente importante si entendemos la realidad de lo que significa la doctrina de la fe. Recuerden que nuestra doctrina, en la manera que está dispuesta, fue otorgada por el trabajo de nuestro Señor Jesucristo respecto de los apóstoles. O sea, nuestra doctrina es apostolar. Y Jesús no tenía un plan B, solo había un plan A, la enseñanza de la Escritura que dejó en el corazón de sus discípulos, que se convierten en sus apóstoles. ¿Cuál es el problema? Bueno, doctrinalmente el ministerio apostolar terminó con los apóstoles. ¿De dónde nos salieron tantos apóstoles? No tengo la menor idea, pero son falsos. El apostolado es un llamado directo del Señor Jesucristo a establecer la doctrina. ¿Cuándo terminó el ministerio apostolar? Con los apóstoles. Yo sé que todos estamos sufriendo una explosión desmedida de todos estos señores, pero recuerden que el Señor Jesucristo dijo que cuando ellos digan que hablan en su nombre, nosotros vayamos para el otro lado. O sea, si estos dicen acá, corre para el otro lado. El consejo está dado, no puede obligarnos Dios a entender la verdad. Sin embargo, sí tenemos la capacidad para hacerlo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, nos tomamos mucho tiempo por un problema puramente de contenido respecto de cómo el Espíritu Santo intenta poner en mi corazón y en mi mente lo que significa la existencialidad de la encarnación. Jesús siempre fue Dios. No, tenemos que corregir. Cristo fue siempre Dios. Jesús es la encarnación de la segunda persona de Dios y tiene un tiempo específico de vida. Vivió, caminó entre nosotros hace 2000 años. Y como la encarnación se somete a la humanidad, murió. El Jesús que nosotros conocimos, nacido de María, murió. Solamente para confirmar una realidad existencial que podemos resucitar. Y el apóstol dice que si en nuestra fe no estamos considerando resucitar, abandonemos la fe. Si no creemos en la resurrección, leyeron en Corintios. Si no crees en la resurrección, no, salite de la fe, no, nada tiene sentido. Abandoná la fe. La fe sin la resurrección no tiene absolutamente valor. Por lo tanto, cuando viene a nuestra mente la idea de Jesús, a veces nos confunde la falta de información que tenemos. No porque sea una confusión en la escritura, sino porque nuestra relación con la verdad no es la adecuada. ¿Qué intenta hacer la predicación? Llenar estos huecos, estos gaps, con información para que entiendan. Leíamos en esta mañana algo que me importaba leer, porque voy a predicar de eso, entonces aproveché ya de una a utilizar la enseñanza. Pero Jesús habla de tomar su sangre y comer su carne. Uno dice, ¿es posible? Sí, porque la vida moral de una persona se puede repetir.
¿Podemos convertirnos en hijos obedientes del Padre? Y sí, sí puedo. ¿Podemos reencauzar nuestra vida para que nuestra vida le dé honra al Padre en todo lo que hacemos? Sí podemos. Es obvio que podemos. Y si queremos atraparnos de alguien, abracemos a Jesucristo. Abracemos con todas nuestras fuerzas a Jesús. ¿En qué momento nos vamos a convertir en Cristos? Nunca. Cristo es el ministerio de Jesús, que no es nuestro ministerio. Hay un solo Cristo, hay un solo Mesías ofrecido por el Padre para nuestra salvación. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podríamos ser salvos, y este lamentablemente tiene un solo nombre: Jesús. La confusión, porque la queremos. No, yo no puedo ser como Cristo. No, como Cristo no vas a ser nunca. En la eternidad. No, no, en la eternidad tampoco vas a ser Cristo. No, pero ahí no va a haber más pecado, no va a haber más lágrimas, se termina toda la locura del pecado, yo entiendo, pero ni siquiera ahí nos vamos a convertir en Cristos. ¿Tenemos un problema doctrinal? Parece que sí. Colosenses, capítulo 1, versículo 17, donde dejamos. Mantenga sus Biblias abiertas, vamos a ir al pasaje continuamente como hacemos, y necesito que miren por ustedes mismos algunas cosas que son sumamente impresionantes. Verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una palabra que terminamos usando el domingo y que vamos a volver a usar esta mañana. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No toda la plenitud, no tiene artículo, ¿se dieron cuenta? No toda la plenitud, toda plenitud. Tiene todo de todo. Todo es una palabra interesante en el uso del griego, porque es una palabra que se llama platónica. ¿Qué significa todo? La ausencia de nada. Platón decía que no podemos usar el término todo, que es un término irreal. En la filosofía todo es irreal. Se olvidó de leer el Evangelio. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no está ausente de nada. Nosotros que tenemos problemas a veces que pensamos que nos ha abandonado, que no está con nosotros, que no nos acompaña, que no camina por nuestra vida. Tengan cuidado con lo que dicen. Tengan mucho cuidado con las palabras que usan, porque por cada término ocioso vamos a tener que dar cuenta. ¿De acuerdo? Solo al margen.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No podemos tomarlo todo, es obvio, vamos a tomar unos pedazos esta mañana para meditar. Es demasiada información. El contenido es muy profundo. Yo sé que la mayoría de las personas simplemente leen y siguen de largo, pero las implicaciones que el Espíritu Santo le da a esta palabra sobre nuestra vida son muchas. Vamos a hablar de algunas de esas implicaciones. La del versículo 17, comenzamos y la vamos a poner en orden. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. El término que nos interesa, subsistencia. En la mente de Dios, como tenemos en Génesis 1.1, ¿recuerdan Génesis 1.1? Cuando todo empezó, en el principio, todo lo que hay, todo lo que vemos, procede de su poder creativo. Inanimadas o animadas, visibles e invisibles. No sé, lo que le gusta leer un poquito de lo que pasa en la ciencia, hemos estado peleando estos últimos 100 años buscando la materia oscura. ¿Han oído de la materia oscura? El poder de la materia oscura, no sé si vieron Star Wars, no sé, pero hablan de la materia oscura. Levantamos los ojos al cielo en la noche y vemos esa oscuridad densa y por años dijimos es el vacío. La ciencia dice es la materia oscura. No sé suficiencia de ciencia como para discutir el tema, pero sé lo que dice la Escritura, que todas las cosas en él subsisten. O sea que la materia, al fin de cuentas, es un evento espiritual. Algunas personas se preguntan por qué la materia tiene valor moral. Porque la materia tiene origen espiritual. ¿Por qué está mal robar? Porque al fin de cuentas son cosas materiales que Dios va a tener que destruir. ¿Qué te robaste? $100.000. $100.000 son 100.000 papeles que tienen escrito un 100. Hacemos tanto problema porque nos robamos 100.000 papelitos. El problema realmente no son los papelitos, el problema es un problema moral de quedarte con algo que no te pertenece. No son los papelitos. Podríamos pintar 100.000 papelitos que tengan un 1.000. Tengo 100.000 ahora. Sí, tenés 100.000 papelitos que tienen un número 100 o 1.000. Bueno, si son del Banco de la Reserva Federal, es un problema moral. La materia nos da problemas morales. ¿Dios tiene problema con la casa que tenés? No, Dios no tiene problema ni con la casa, ni con tu ropa, ni con tu auto. Dios no tiene ningún problema. La única dificultad que tiene Dios es cómo lo conseguiste. Porque supuestamente las cosas de la tierra se consiguen con el sudor de la frente. Y si no vienen de acá, algo está mal. ¿Por qué le ofrecemos a la materia valor moral? Porque tiene origen espiritual. Todas las cosas en él subsisten. Oh, es medio complicado para entender. No es complicado para entender. Hacemos como que es complicado para entender, pero no es complicado. ¿La materia tiene valor moral? Sí, sí que tiene valor moral. ¿Podemos usar nuestro cuerpo como se nos antoja? No, no puedes usar tu cuerpo como se te antoja.
¿Qué pasa si usamos nuestro cuerpo como se nos antoja? Tenemos que salirnos del Creador, porque nuestro cuerpo tiene valor moral. ¿Cómo tiene valor moral si es materia? Sí, pero ¿se origina dónde? Todas las cosas en él subsisten. Entiendo que esta declaración del apóstol Pablo tiene que haber caído como, no sé, pesado. Tiene que haber provocado determinado conflicto en el corazón de los creyentes. ¿Recuerdan lo que pasaba en la iglesia en Corinto? Las mujeres, los hombres terminaban el culto e iban con las prostitutas del templo. Y Pablo dice, ¿qué pasa acá? No, nosotros adoramos a Dios espiritualmente. ¿Y con el cuerpo? No, el cuerpo es otra cosa. No, eso se llama neoplatonismo. Búsquenlo y lo van a encontrar. Se llama dicotomía. Una cosa es mi cuerpo espiritual y otra cosa es mi cuerpo físico. Y Pablo pregunta, ¿quiere decir que con tu cuerpo físico podés hacer como querés? ¿Por qué te pasa? ¿Enloqueciste? Si el origen de todas las cosas es Dios. ¿Nos cuesta recuperar este elemento? Sí. Sí. ¿Dios toma en cuenta tus palabras? Sí, muy en cuenta. Muy en cuenta. El Señor Jesucristo dice que todo lo que sale de tu boca viene de tu corazón. No, son solo palabras. No son solo palabras. No sé quién te lo dijo, pero mintió. Por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca recibiremos juicio. Nuestra boca, dice el Espíritu Santo, es como el timón del cuerpo. El que no puede gobernar su boca no puede gobernar su alma. ¿Me escuchan, hermano? El que no puede gobernar su boca no puede gobernar su alma. Porque la lengua no funciona sola. La lengua solamente dice lo que está en tu corazón. Así que goberná lo que decís si en verdad gobernás tu cuerpo. Oh, entonces tenemos que hacer algunos arreglos acá. Sí, porque la Escritura dice, el Espíritu Santo establece en la doctrina y Él es antes de todas las cosas, versículo 17. No estoy inventando ni parafraseando, es como está escrito. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué la materia tiene valor moral? Vuelvo, la misma pregunta. ¿Por qué la materia tiene valor moral? Porque su origen es espiritual. Lo que nosotros apreciamos con nuestros ojos subsiste en el poder de Dios. Es un banco, no me importa lo que sea. Es una puerta, es un ventilador, no me importa lo que sea. Realmente no tiene importancia lo que sea. Subsiste en el poder de Jesús. Si nosotros apreciamos la verdad del Espíritu Santo, si en verdad apreciamos lo que el Espíritu Santo intenta poner en nuestros corazones, nos vamos a dar cuenta que todo adquiere un valor diferente. Anoten un pasaje que me gustaría que leyeran cuando tengan un ratito. Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. No vamos a leerlo esta mañana, me gustaría, pero es un poco extenso. Pero le invito a que lo lean.
donde Jesús, dividiendo a las personas que van a entrar en los cielos con los que van a ir al infierno, les explica por qué algunos van y otros no. Les explica clarito ahí, por qué vos vas y por qué vos no vas. Y resulta que los que no van es a causa del manejo de su materia, de sus cosas materiales. No, no puede ser. Bueno, ¿por qué creen que la predicación del Señor Jesucristo se forma controversial y ofende? Lo leíamos esta mañana. Porque hay pasajes que simplemente los pasamos de largo y seguimos, no, no existen. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me arrimaste una cobija. Estuve enfermo, te acordaste de mí. Pero esas son cosas que pasan acá en la tierra. El hambre, la desnudez, la enfermedad. No tengo tiempo para atender eso. Estoy ocupadísimo. ¿Estás ocupadísimo? ¿Cómo que estás ocupadísimo? Si Jesús dice que de eso depende mi entrada o no. Por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y Jesús les dice, lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hiciste a mí. Pero son cosas materiales. Jesús está hablando de comida y de cobijas y de acercarnos a orar y de querer hacerlo. La semana pasada, entrando con los hermanos a Walmart, me para una señora, ¿vos sos pastor? Porque Nicky venía atrás diciendo, pastor, pastor, molestándome, como siempre. La señora dice, ¿vos sos pastor? Sí. Y esperó que estuviera solo para decirme lo que le pasaba. Digo, ¿querés orar acá? Porque yo puedo orar acá. Estamos en el medio de la tienda, no hay diferencia, oramos donde quieras. ¿Se puede? Sí, tiene que ver con lo que la persona necesita, no con los lugares. ¿Oramos con la señora? Sí, oramos con la señora en la puerta de Subway. Es un problema de la materia, su hija está enferma. Hay mucha gente enferma, ¿no? Pero esa señora pedía oración, atendiendo a las personas que estaban entrando a Walmart. Me dejó impresionado, raro que esas cosas pasan, pero no es algo material, es una necesidad espiritual. Entiendo que el cuerpo es material, me levanto todos los días con un cuerpo material, pero el uso que le doy es espiritual. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hay gente que se va al infierno porque es ladrona, sí, sí, si leyeron las listas del apóstol Pablo, los ladrones no van, los adúlteros tampoco, y los mentirosos tampoco.
pero tienen que ver con cosas materiales, porque no puedo robar cosas espirituales. ¿O sí? Así que algunos van a ir al infierno por robarse cosas materiales. Sí, sí, van a ir al infierno por robarse cosas materiales. Porque el origen de la materia también es espiritual. Y todo regresa al Creador. Todo regresa al Creador que lo dio. Es muy grande esto, hermanos. Yo sé que Satanás nos hace sentir pequeños e insignificantes, pero no somos ni pequeños ni insignificantes. Nosotros contenemos la espiritualidad de Dios en nuestros corazones. Satanás quiere disminuirnos para que nos consideremos nada y personas sin importancia o personas pequeñas o personas que no le importan a Dios. Solo para que entendamos, el Señor Jesucristo dijo que ni siquiera un pajarito se cae sin que Él lo sepa. ¿Le importa esta mañana tu vida a Dios? Sí, le importa, obvio. ¿Cuánto le importa? Mucho le importa. Le importa por su propio Hijo. ¿Por quién te crees que mandó a Jesús? Lo mandó por mí. Lo mandó por vos. ¿Por qué Satanás insiste que no ganemos nada? ¿Por qué Satanás insiste que la materia no vale nada? ¿Por qué esa insistencia? Porque va contra Cristo. Todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. No hay nada que sea de poco valor. ¿Me explico? ¿Sí me explico bien? No hay nada que sea de poco valor. Subsiste en el poder de Jesús. Subsiste en el poder de la segunda persona de Dios. ¿Por qué necesitamos tener claro esto? Bueno, porque Él se convierte, dice el Espíritu Santo, en la cabeza del cuerpo. El cuerpo funciona para darle vida a la cabeza. Extraño que podemos vivir sin un brazo, sin una pierna, sin los dos brazos y sin las dos piernas, pero sería totalmente imposible sin cabeza. Es monstruoso ver algo sin cabeza. Las cosas que se escribieron en tiempo de la Revolución Francesa son interesantes, no sé si han leído sobre eso, pero si no, no pierdan mucho tiempo. Pero, ¿por qué la decapitación tuvo tanto efecto en una sociedad que ya era media tirada a la barbarie? ¿Por qué la decapitación hizo el efecto que hizo en la sociedad? Increíblemente, Satanás lo va a volver a usar otra vez en la persecución a los creyentes que quedan, va a decapitarlos. Recuerdan Apocalipsis, hay un altar de los que fueron decapitados. Yo creo que preferimos cualquier clase de muerte, menos que nos vuelen la cabeza. Satanás sabe que esto tiene un efecto adentro medio complicado. Pero hermanos, nosotros nos ha tocado vivir una iglesia sin cabeza. La iglesia ya no obedece a Cristo. La iglesia ya no obedece a su Salvador.
La iglesia no obedece a sus mandamientos. Juan 14 dice que el principio del amor es que atendamos sus mandamientos. Si me amás, guarda mis mandamientos. Me gustaría clavarlos en el cerebro eso. Que lo pudieran repetir así a flor de su mente. Son palabras directas de Jesús. Si me amás, guardá mis mandamientos. Porque si no guardás mis mandamientos, quiere decir que no me amás. Y si estamos fuera del amor de Cristo, es complicada la vida, ¿eh? No está en la tierra, la que sigue, la verdadera. Bueno, acá tenemos un problema. Dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Right? Principio, el primogénito. Para que en todo tenga la preeminencia. Es una palabra bien interesante. ¿Saben por qué la palabra preeminencia es tan importante? Porque la palabra preeminencia está conectada directamente al término dignidad. Dignidad y preeminencia en el vocabulario que el Señor Jesucristo usa es lo mismo. No sé, creo que todos recordamos pasajes como que si alguno no toma su cruz y sigue tras de él, no es digno de él. Si alguno ama más a padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, no es digno de Jesús. Y algunas personas obviamente tienen una confusión porque piensan que Jesús nos llama al desprecio de nuestros seres queridos. No, Él nos llama a qué clase de dignidad tiene sobre mi vida. No le importa ni tu madre, ni tu padre, ni tu hermana, ni tu hijo, no le interesa. Él está hablando de la dignidad que Él tiene sobre tu vida. No, el Señor está diciendo que no tengo que amar. No quiero usar algunas palabras porque es criticable, pero es una idiotez desatender la verdad. El Señor está hablando de la preeminencia. ¿De qué viene primero para vos? Discutamos un momento. ¿Qué viene primero para vos? Tengo que pensarlo. No, tengo que pensarlo, no. Tengo que pensarlo, no funciona, tengo que pensarlo. Él está hablando de la dignidad, de la preeminencia. Y dice que Él quiere en todo la preeminencia. No en algunas cosas, en todo. Oh, entonces Él está hablando de exclusividad. No está hablando de exclusividad, está hablando de dignidad. ¿Te suena la palabra? Dignidad. ¿Qué tiene que ver la dignidad? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? ¿Qué es lo que perdió Judas? Su dignidad. Vendió a una persona por 30 monedas de plata. Hay gente que la vendería por menos. No sé, estaba mirando un programa de Argentina hace un par de semanas que empezaron con la modalidad colombiana de estas personas que van y matan a otras por nada. Estaban diciendo, bueno, podemos mandar a matar a una persona por, no sé, $1.500. $1.500, sí. ¿Qué tan difícil conseguir? Por todos lados.
Y si la persona no tiene mucha importancia, quizás te lo hacen por 600. ¿Qué querés hacerte? No, mi cuñado me tiene podrido, anda a matarlo, ¡pum! ¿Cuánto sale? 500 pesos. ¿Quién lo mató? Yo qué sé. La policía ahora está como enloquecida. Porque ¿cómo encontramos un asesino que no tiene conexión con el asesinado? Complicado, ¿no? ¿Qué le falta a esa gente? Dignidad. ¿Cómo podemos agarrar un poquito de dignidad? No se vende en la tienda la dignidad. ¿Qué harías por dinero? ¿Te has preguntado? ¿Qué harías por dinero? Bueno, depende. No, depende, no. ¿Cómo depende? O sea que las cosas tienen precio, tus valores tienen precio. ¿Cómo que nuestros valores tienen precio? Bueno, ese es el término que el Señor Jesucristo usa para la relación que tenemos con Él. La relación que tenemos con Cristo esta mañana tiene precio, porque Satanás dice que sí, que todo depende. ¿Y todo depende de qué? ¿De tus intereses? ¿Podemos cambiar el día del Señor por nuestras actividades? Isaías dice, no lo hagas, es desprecio al Señor, es indigno. No, pero que esto es muy importante, es más importante que el Señor, ¿de verdad? ¿Es más importante que el Señor? ¿Es más importante que cumplir sus mandamientos? ¿Qué podría ser más importante que cumplir sus mandamientos? No sé, les pregunto, hermanos. ¿Tenés una mano derecha? Ponétela en el corazón, así. ¿Qué sería más importante que Dios en tu vida? ¿Sentís cómo late tu corazón? Sentilo. ¿Qué sería más importante que Dios? Yo no te lo puedo decir, eso tenés que decirlo vos. Yo no te puedo indicar eso. Podría manipular sobre eso, podría hacerte sentir culpable, pero ¿de qué vale si el amor de Dios no está en tu corazón? Tenemos muchos padres acá y funciona muy rapidito con hijos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? ¿No? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? No sé, depende de cuánto lo querés. ¿Lo querés? ¿O hay gente que no quiere a sus hijos? Sí, no es raro. Como hay hijos que no quieren a sus padres. No es raro. Casi se nos está haciendo más común todos los días. Pero esta mañana hablamos del Señor, de la preeminencia. ¿Él viene primero que cualquier otra cosa? ¿O él tiene que entender que momentáneamente las cosas pueden cambiar de lugar? No, ayer sí estabas primero, pero hoy no sabes qué pasa, estás tercero. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas muy importantes que hacer. Pero te prometo que la semana que viene volvés al primer sitio.
Bueno, eso no es preeminencia, eso es ausencia de dignidad. Oh, la gente no quiere escuchar eso, se ofende. Bueno, está bien que se ofendan. Como les dije esta mañana, está perfectamente bien que se ofendan. Porque el que hace que todas las cosas subsistan no va a soportar menos que la preeminencia. Y tienen que saberlo, hermanos. Y mejor que lo sepamos y lo podamos masticar suficientemente bien para poder entender cómo pasan las cosas. ¿Por qué la Escritura habla de remanente? Porque Dios no recibe la preeminencia de los que creen. ¿Lo discutimos o simplemente lo vemos? Dios no recibe la preeminencia. Eso es una verdad que tengo que enfrentar con el dolor que sea. Mil mentiras no se van a constituir en una verdad. Sépanlo de parte de Jesús. Podemos desacelerar la velocidad que lleva nuestra vida. No, no se puede. El ritmo de vida lo puso Dios. Y nuestros años están contados sobre la tierra. ¿Cuándo te vas? No sé. ¿Cuándo podría ser? Cualquier día. 1.000.000 de motivos. No un motivo, 1.000.000 de motivos. Y cuando salgamos a enfrentar al Señor, ¿que nos vamos con qué? ¿Con excusas de lo que no pudimos hacer en la tierra? Bueno, la Escritura dice otra cosa, hermano. Para que en todo tenga la preeminencia. Recuerdan que definimos qué significa todo, ¿verdad? La ausencia de nada. Nada. La ausencia de todo. Cristo quiere tener de nosotros esta mañana y el resto de nuestras vidas, por lo que dure, la preeminencia. Bueno, está pidiendo demasiado. Bueno, entonces yo te diría que te pongas al costado y no te preocupes más de tu espíritu, ya está. Hacé tu vida, usa la iglesia como un club de reunión y de sentirte bien, cosa que la mayoría de las personas hacen. Un sitio donde tener un poco de tranquilidad social, pero la Escritura habla de salvar la vida, salvar el alma. Y para que eso sea posible, el Señor debe tener de nosotros la preeminencia. Ir primero en todo. Oramos. Padre, te rogamos que nos permitas la sabiduría y el entendimiento necesario para considerar qué hacer con nuestra vida. Una decisión que no puede ser grupal, y esto está suficientemente claro en la Escritura. No hacemos decisiones grupales, no existe en la doctrina decisiones grupales. Cada uno de nosotros atiende su propia vida. Enséñanos, Señor, a no poner nuestra vista en la vida de los demás, sino concentrarnos en nuestra propia existencia. Saber en esta hora si el Señor Jesucristo tiene la preeminencia de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, de corazón, te rogamos,
Que esto pueda estar claro, que podamos tomar, Señor, decisiones precisas respecto del destino de nuestra vida. Que no seamos engañados ni distraídos por cosas que no valen nada. Bendícenos, Padre. Te rogamos que nos acompañes en este día, tu día. Lo rogamos, lo pedimos por Jesucristo. Amén. Hoy es el día del Señor. Terminamos su día en su casa. A las 6 nos juntamos alrededor de la palabra nuevamente. Pasen un buen día, hermanos. El Señor les bendiga.